La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, puso fin a la dictadura en México y estableció una república constitucional. En el conflicto participaron varios grupos, liderados por revolucionarios como Francisco Madero, Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Aunque una constitución redactada en 1917 formalizó muchas de las reformas que los rebeldes buscaban, la violencia se extendió hasta la década de 1930. Hasta hoy, el revolucionario y líder guerrillero Pancho Villa es el único latinoamericano que invadió Estados Unidos. Nacido en San Juan del Río el 5 de junio de 1878, huyó hacia las montañas cuando era muy joven, después de dispararle a un hombre que acosó gravemente a una de sus hermanas. En 1909, desde la clandestinidad, se unió al exitoso levantamiento de Francisco Madero contra el dictador Porfirio Díaz. En 1912, tras el derrocamiento de Madero, escapó a Estados Unidos, aunque pronto regresó para formar su propia fuerza militar, la División del Norte. Desde 1916 hasta 1917, combatió a otros grupos militares mexicanos y cruzó la frontera para enfrentar a tropas estadounidenses en Columbus. La invasión provocó el despliegue de una expedición militar estadounidense en México de la que Villa logró huir. En 1920, mediante un acuerdo con el presidente Adolfo de la Huerta, Pancho Villa fue perdonado a cambio de abandonar cualquier actividad militar. 3 años después, fue emboscado y asesinado mientras se dirigía a una fiesta familiar en Chihuahua. Emiliano Zapata, líder de campesinos e indígenas durante la Revolución Mexicana, nació en Aneneculco el 8 de agosto de 1879. Se vio obligado a ingresar al ejército mexicano en 1908, después de intentar recuperar las tierras de su aldea arrebatadas por un ranchero. Tras el comienzo de la revolución en 1910, levantó un ejército de campesinos en el estado sureño de Morelos bajo el lema Tierra y Libertad. Al exigir reformas agrarias simples, él y sus guerrilleros se opusieron al gobierno de Francisco Madero, más tarde al de Victoriano Huerta y finalmente al de Venustiano Carranza. Si bien nunca obtuvieron el control del gobierno mexicano, los zapatistas sí lograron redistribuir la tierra y ayudar a los agricultores pobres de su territorio. El 10 de abril de 1919, las fuerzas gubernamentales emboscaron y mataron a tiros a Zapata en Morelos. Desde entonces, la influencia de Zapata y los ideales del movimiento de reforma agraria, conocido como zapatismo, permanecen vigentes en muchos sectores de la sociedad mexicana.